¿Cómo está? En 3 minutos empezamos, estimado doctor. No se preocupe, tranquilo. Hoy contamos con la presencia del doctor Manuel Alexis Bermúdez Tapia, de la cual daremos una sinopsis. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Derecho Civil por la UPAO y la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudio de especialización en ESAN, en Argentina y en la Universidad de Salamanca, España, docente pregrado y posgrado a nivel nacional e internacional, investigador y autor de libros en Derecho de Familia, de la cual le doy la cordial bienvenida, de la cual nos disertará el tema autonomía del derecho procesal de familia. A los participantes, por favor, le rogamos que apaguen su micro y su cámara para no tener interferencia con nuestro expositor. Al término de la conferencia, vamos a tener unos minutos para absolver sus inquietudes. Sin más preámbulo, le doy la cordial bienvenida nuevamente a mi estimado doctor Manuel Alexis Bermúdez Tapia. Adelante, estimado doctor. ¿Se encuentra, doctor? Uy, perdón, no se escuchaba, se había desconectado. Mil disculpas. Muchísimas gracias, doctor Leodán Guerrero. Muchísimas gracias a Procur por la amable invitación, muy gentil, correcto. Se le dio el regalo. Y muy agradecido con el público que está participando en esta conferencia, principalmente porque debemos tener en cuenta que siendo sábado, 7 de la noche, siendo un horario bastante complicado, hay personas que requieren algún nivel de capacitación y de preparación, y sobre esta base nos podemos entonces comunicar ejecutando algunas acciones propias de una especialización que es bastante complicada. Pero permítame comenzar con algunas referencias, primero personales y luego ya con la conferencia. Miren, señores, en el año 2003, quien les habla, abogado constitucionalista, esa es mi especialidad, abogado constitucionalista, se vio forzado, desde el año 2001 en realidad, 2001-2003, a llevar procesos en el ámbito del derecho de familia para atender el caso de un cuatrígamo. Ojo, cuatrígamo. ¿Qué significa esto? Una cliente que era hija de una amiga mía, ¿correcto? Me solicita la intervención procesal para poder ver el caso de su madre. Su mamá, casada 45 años con su papá, ¿correcto? En realidad había tenido una vida previa al matrimonio muy disipada. Y antes de conocer a su esposa, que yo he conocido, ¿correcto? Tuvo 3 matrimonios primigenios. Y los 3 matrimonios en épocas totalmente diferentes, en ciudades diferentes. Y lamentablemente esta realidad me permitió conocer una situación sumamente complicada para un constitucionalista. Y probablemente este perfil del caso haya provocado una serie de interrogantes, una serie de acciones en el ámbito teórico. Entonces, cuando comencé a detallar y evaluar el caso, una persona que actúa de buena fe no estaba protegida por el derecho. Una situación incorrecta. Cuando comencé a ver estos casos, se me dijo, matrimonio excluye lo demás. Pero yo le dije, este es un segundo matrimonio. Este es un matrimonio totalmente válido. No, pero es que existen 3 antes. Ah, correcto. Existe un matrimonio según el Código del 36
en el cual la persona perjudicada en ese matrimonio debía ejecutar ¿qué cosa? La defensa de sus derechos. Durante casi 50 años no lo hizo. ¿Cómo es posible que al día siguiente de fallecido el señor recién defienda sus derechos? Y peor aún, ni siquiera derechos, reclamando la titularidad de la pensión de sobrevivencia. ¿Eso no es malicia procesal? ¿Eso no es temeridad procesal? Y así comencé a cuestionar algunos elementos hasta que salió una casación que nos dio la razón. Anulamos preliminarmente los matrimonios número 2 y 3 porque eran nulos, porque estas señoras sí conocían el primer matrimonio, ¿correcto? Y solamente litigamos contra el primer matrimonio. Y el primer matrimonio nunca pudo defender por qué no había ejecutado ninguna acción. Más aún, cuando la misma señora conocía el domicilio, conocía las condiciones personales del señor, claro, no lo buscaba, no lo visitaba, ni nada por el estilo, pero sabía dónde estaba. Tanto es así que cuando se enteró de su muerte, tanto es así que el día siguiente participó y ejecutó, ¿qué cosa? Una acción administrativa para efectos de generar su condición, ¿qué cosa? Un favor, están tratando de prender los audios, y por eso van a cortar las comunicaciones, porque me van a cancelar el audio a mí también. Por favor, no prendan los audios, ¿sí? Señorita Roxana Silvestre, por favor, apague su micro. Entonces, ante estas condiciones, ¿qué es lo que se ha ejecutado? La necesidad de reevaluar un derecho de familia que ya resultaba para el 2003 totalmente disfuncional. Pero recuérdese, en esas épocas, entre el 2001 y 2003, venía a generarse un gran detalle. ¿Cuál es este gran detalle? Todavía era permitido dos situaciones que para mi gusto eran totalmente aberrantes. ¿Cuáles eran estas dos condiciones? La primera de ellas, era permitido, ¿qué cosa? Que el agresor sexual pueda casarse con la víctima para efectos de ¿qué cosa? De defender el honor sexual de la víctima y de este modo evitar ¿qué cosa? Su castigo en una cárcel. ¿Correcto? Entonces, ante esta situación y ante esta referencia, una situación totalmente aberrante podía, ¿qué cosa? Ser generada en forma positiva. Así pensaba. Peor aún, en esa época, muchísima doctrina, porque esto no se eliminó a través de una ley de forma inmediata, muchísima doctrina justificaba que esto era normal, porque muchas personas en la sierra, correcto, se robaban a sus esposas. Y eso es incorrecto. Eso es una visión bastante torpe de la realidad andina, ¿correcto? Porque en realidad las personas que se fugaban, porque ese es el término, lo hacían porque sus familias los iban a casar a uno de sus integrantes con otra persona. No es que había rapto, los dos se fugaban. Por eso es que emigraban a las grandes ciudades, que es totalmente distinto a un acto de robo, ¿correcto? Porque eso es secuestro. No, no puede ser secuestro porque se quiere. No, no se quieren. Cuando hay secuestro no se quieren. No se genera una condición parecida. No, pero yo he visto muchos casos. Mentira. Los dos acordaron fugarse, que es muy distinto. ¿Correcto? Y por eso es que han permanecido 50, 40 años juntos. Hoy por hoy son nuestros abuelitos. Y la segunda condición aberrante, ¿cuál es? Hasta el año 2001 se permitía, normativamente hablando, que los divorcios solamente pudieran ejecutarse solo si es que había violencia constante y reiterada. Porque así lo establecía el Código Civil desde el año 84. En otras palabras, una situación de violencia extrema, no, pues, ¿cómo podíamos exagerar? Todo matrimonio tiene problemas, todo matrimonio tiene inconvenientes. Eso es irrelevante, tiene que ser constante y reiterado. ¿Correcto? Entonces, ante esta realidad, obsérvese, por favor, cómo es que el derecho de familia ya resultaba sumamente, ¿qué cosa? Desfasada la realidad. Peor aún, por si no lo saben, el Código Civil solo regula
a la familia matrimonial y nuclear. No tienen en ninguna parte un nivel de tutela del matrimonio monoparental, del matrimonio, ¿qué cosa? Ensamblado, del extendido, del amplio. No tienen nada vinculado con situaciones de, ¿qué cosa? De automaticidad respecto del divorcio luego de la separación. Por eso es que existe muchísima mala información en el ámbito doctrinario, porque se asumen cosas como si estuviéramos en 1984. Y ese es un gran error. Un error tan significativo que nos permite entonces indicar por qué la doctrina ha sido tan disfuncional, por qué la doctrina no ha generado un aporte significativo, por qué se sigue citando a, por ejemplo, vamos a mencionar algunos autores muy clásicos, a Cornejo Chávez. Si cuando en realidad Cornejo Chávez vivía, él mismo no pudo, ¿qué cosa?, cumplir sus propios designios. Él era una persona divorciada y se casó con su alumna. Entonces, véase que existe una malísima información con respecto del ámbito doctrinario de familia y que nos permitió exponer algunos fundamentos desde una perspectiva totalmente distinta. ¿Cuál? Desde el derecho constitucional, desde el derecho procesal, desde el derecho penal, desde el derecho internacional, desde el derecho convencional, del derecho probatorio. Y comenzamos a destruir una serie de paradigmas y mitos muy insostenibles en el ámbito del derecho de familia. Por eso, que cuando ya comenzamos a ampliar nuestra práctica en el ejercicio legal, cuando ya comenzamos a publicar artículos vinculados con esto, comenzamos con ¿qué cosa? Con evidenciar el contexto de una violencia invisible hacia personas que no eran parte procesal. ¿Y qué significa esto? Que en un conflicto familiar, obsérvese que no solamente se pelean los que van a actuar en el ámbito del proceso. Ellos son parte procesal, pero no son los únicos que intervienen en el contexto del conflicto. Intervienen también los hijos, intervienen los progenitores, intervienen nuevas parejas, nuevos hijos, los hermanos, los tíos, los cuñados, etc. El conflicto nunca llega a ser solamente entre dos sujetos, porque esa es una visión muy parcializada y muy civil del conflicto. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan el título preliminar del Código Civil y del Código Procesal Civil, se van a dar cuenta que el juez tiene en el ámbito civil solamente dos obligaciones. La de resolver el conflicto de derechos, derecho 1, derecho 2, derecho de una parte, derecho de otra parte, para poder delimitar quién tiene la razón, y 2, señores, el conflicto de intereses. Y el conflicto de intereses no es otra cosa más que aquellas pretensiones que pueden ser, ¿qué cosa?, determinadas objetivamente. Y esto, como no ocurría, y evidenciaba que se podía registrar una violencia invisible con respecto de aquellas personas que no eran parte procesal. ¿Y quiénes no eran parte procesal? Los niños. Pero un momento, 1989 ya existe Convención Internacional de Derechos del Niño. Bueno, pues, hasta la actualidad se sigue pensando que los hijos son, ¿qué cosa?, objeto de tutela y no sujetos de derecho. Y esto lo digo porque esencialmente el Código del Niño y Adolescente solo establece un artículo, uno nada más, y lean el código, para poder detallar ¿qué cosa? La defensa de los derechos del niño en el ámbito procesal. No hay más. No hay más. Y es el artículo 84 del Código del Niño y Adolescente. Por lo tanto, si es que va a ser sujeto de derecho, ¿cómo es que no tiene participación procesal? No, es que es menor, no, es que tiene que ser representado. Ah, perfecto. ¿Y qué pasa cuando hay conflicto de intereses entre el representante procesal y el representado procesal? ¿Que eso no ocurre? No, es que son familia. Perdón. Pero si es un sujeto de derecho, el niño tiene derecho a tener contacto con sus dos progenitores. Y si vamos a tener un representante procesal que niega o limita esa condición, evidentemente, ¿qué cosa? Estamos fallando. Porque al final ese niño no va a poder vincularse con su padre y probablemente se genere peor situación de violencia, como por ejemplo la obstrucción de vínculo, la padrectomía o los casos más comunes de alienación parental. Y comenzamos a detallar entonces un contexto sumamente negativo. El Código Civil,
el Código Procesal Civil, el Código del Niño y Adolescente, la Convención de Derechos del Niño de 1989, no llegaban a tener el impacto idóneo para poder evaluar. Entonces, teníamos por un lado una ley muy tradicional, muy basada en el proceso de evolución y de ratificación normativa derivada del Código Civil de Napoleón Bonaparte de 1804, del Código de Justiniano de siglo VI después de Cristo y de las reglas del derecho romano de hace 28 siglos. Un contexto de trámite normativo de 28 siglos que nos permite decir, no podemos asumir eso, porque definitivamente la humanidad cambió, la sociedad cambió. No podemos pensar que un Código Civil del 84, sumamente machista, sumamente medieval, pudiera limitar los derechos de las mujeres. Muchos van a decir, doctor, está exagerando. ¿Así? Vamos a evidenciar con dos ejemplos muy sencillos que este código es sumamente machista y además es sumamente medieval. Por ejemplo, las mujeres tienen el derecho de usar el apellido del marido. Ninguna feminista ha cuestionado ese artículo. Sigue vigente. La mujer puede adicionar el apellido del marido. Fíjense que esa cuestión simbólica permite decir, tenemos todavía un pensamiento muy, ¿qué cosa? Propio de 1984 cuando estamos en el año 2021. Segundo elemento muy especial. Si bien es cierto, sigue vigente, ya no se aplica, porque esa es la realidad, sí podemos evidenciar una cuestión muy simple. Señores, miren, hoy por hoy, aún una persona podría plantear, ¿qué cosa? Que se le requiera el permiso para trabajar, para que la esposa o la cónyuge pueda, ¿qué cosa? Ejercer su derecho al trabajo. Está todavía regulado en el Código Civil. Y cuando me dicen, no, estás exagerando, yo le permito. A ver, una mujer que se casa y cambia la firma en su DNI, van a ver que va a tener problemas cuando, por ejemplo, registre una apertura de cuenta bancaria o eventualmente registre, ¿qué cosa? Su identidad en el ámbito de registros públicos en la adquisición de un bien. Van a ser personas distintas, porque ya adicionó el apellido y ese apellido tiene que figurar en su firma en cualquier documento que pueda desarrollar ya estando casada. Ahí nos damos cuenta entonces que existe una premisa muy tradicional. Y esta ley fortalece la interpretación de la doctrina porque no existen especialistas en el ámbito del derecho que hayan procurado analizar la realidad. ¿Y por qué? Porque es muy complicada, es muy interdisciplinaria y exige conocimientos de derecho penal, de derecho constitucional, de derecho procesal, de derecho probatorio, de derecho internacional, de derecho convencional, cosa que no se da. No se da. Y eso además exige, ¿qué cosa? Que la doctrina deba actualizarse, cosa que no lo ha hecho. ¿Y cómo demostramos que no se ha actualizado? Hay algunas referencias muy importantes. Hoy por hoy se sigue hablando de tenencia, cuando en realidad no debería hablarse de tenencia, porque no existe vinculación. Porque no existe vinculación entre el progenitor y el hijo respecto de bienes inmuebles o muebles, como sí se establecía en la época del derecho romano. ¿Por qué? Porque en el mundo romano hace 28 siglos, el pater podía diferenciarse ¿de quién? Del progenitor. El progenitor era el que engendra, el pater era el que cría. Y uno podría decir, entonces se generó ¿qué cosa? Una presunción de que no era el padre y de repente por el amante. No, señores, porque el pater podía ser el abuelo y él criaba, porque todos los hijos formaban una línea y eso se llama ¿qué cosa? Filiación, y las reglas de presunción son romanas, ¿correcto? Pero hay un gran detalle, las mujeres no tenían patrimonio, no tenían capacidad, por eso existía el manus, y hoy por hoy existe la manumisión. Por eso que cuando se habla que un menor adquiere profesión, adquiere qué cosa, capacidad por el matrimonio, o es qué cosa profesional, cosa que es imposible en la legislación peruana, ¿correcto?
recién adquiere una categoría de emancipado. Principios romanos, condiciones romanas, instituciones jurídicas romanas, pero que evidentemente siguen aplicables. Entonces, cuando aplicamos la figura de la tenencia, el pater familias tenía, ¿qué cosa? El manus sobre la esposa. Tenía la propiedad de los bienes y tenía la tenencia de sus hijos y de sus esclavos. Una condición que hoy por hoy ya no se puede admitir. Por eso es que la Convención Americana habla, ¿qué cosa? De términos totalmente distintos. En vez de patria potestad, ¿de qué habla? Habla de parentalidad. Y ese es el factor que en los próximos años va a ser, ¿qué cosa? Garantizado, resguardado. ¿Por qué? Porque el concepto de parentalidad habla de dos individuos. El progenitor varón, la progenitora mujer, ¿correcto? ¿Y por qué en ese sentido progenitor? Porque los dos son iguales. Tan es así que en el año 2008, quien les habla logró aprobar la ley de tenencia compartida. Una ley que había sido preparada desde el año 2001, pero que bueno, no se quería aprobar. ¿Y por qué no se quería aprobar? Había mucha oposición de parte del sistema judicial y de la doctrina para poder aprobar una norma. Y esta es una norma sumamente, ¿qué cosa? Novedosa en el ámbito mundial. Tanto es así que el Perú es el primer país en el mundo en tener tenencia compartida. El primer país en el mundo en que quebró 28 siglos de tradición jurídica monoparental. 28 siglos en los cuales, ¿qué cosa? El patriarcado, que suelen llamarlo, correcto, quedó limitado. Y ningún elemento de género o feminista ha resaltado esta idea. ¿Por qué? Porque esto se ha evidenciado el 28 de mayo del año 2021, cuando se desarrolló, ¿qué cosa? El Pleno Jurisdiccional Nacional Civil Familia, en la cual se evaluó patria potestad, tenencia, régimen de visitas automático, en la que se evaluaron otras instituciones jurídicas del ámbito del derecho familiar. Condición que es muy significativa porque nos permitió decir, caray, si supuestamente íbamos a dar aportes teóricos muy modernos, quien les habla ha sido Amicus Curiae en ese pleno, ¿correcto? Estábamos hablando como si estuviéramos en 1984, fuera de la realidad. Entonces, si solamente para el caso de parentalidad había una transformación, ¿qué podría pasar en otros sistemas? Por ejemplo, hoy por hoy se sigue pensando que la mujer es una persona sumamente débil y limitada, como dice el Código Civil. Tan es así que por eso es que cuando hay matrimonio, automáticamente se establece, ¿qué cosa? La condición favorable a la mujer. ¿Por qué? Porque ella es la siempre víctima. Y eso también se evidencia cuando leen el Código Civil y no lo interpretan con el Código del Niño y Adolescente y se detalla que la mujer es la que va a tener la patria potestad en caso de separación. No importa si ella es la que provocó la separación. Eso ya no se interpreta de esa manera, ¿correcto? Y ahí nos damos cuenta entonces que hay unas reglas en la liquidación de las sociedades gananciales, en las presunciones, en el ámbito de la filiación, en el ámbito, ¿qué cosa? De la capacidad de poder mantener una autonomía respecto de una relación matrimonial. Entonces, este derecho de familia muy tradicional comenzó a ser cuestionado por quienes habla y en el año 2008 se generó, ¿qué cosa? Un libro llamado Derecho Procesal de Familia, que es el libro más antiguo en el mundo en desarrollar la novedad del derecho procesal de familia. Ojo, señores, no es la compilación de procesos vinculados a familia. Eso no es. Eso es derecho procesal en la especialidad de familia, que es muy distinto. Derecho procesal de familia difiere de la perspectiva procesal por una cuestión, porque es la misma categoría de evolución que identificó al derecho procesal civil de los años 1960 respecto a Chiovenda, respecto a Carneluti, con el derecho procesal constitucional que surge en 1980. Y el derecho procesal de familia, evidentemente, se desarrolla a partir del año 2000. ¿Por qué estas diferenciaciones? Porque recuérdese, el derecho procesal constitucional enfatiza la defensa de los derechos fundamentales de la persona. El derecho procesal de familia enfatiza el conflicto familiar y los patrones son distintos. Mientras que en el ámbito procesal civil se evalúa principalmente las acciones que tienen los sujetos en el ámbito judicial,
porque ese es el sentido, el proceso civil es, ¿qué cosa? Privado. No puede intervenir ninguno que no tenga legitimidad o interés para obrar. Por lo tanto, si eso tiene un valor privado, acá se establece una condición totalmente diferenciada. ¿Cuál va a ser ese valor diferenciado? El poder detallar la necesidad de evaluar a todos en un conjunto muy amplio respecto, ¿qué cosa? De las condiciones del conflicto familiar, porque las condiciones del conflicto familiar no son ni permanentes, ni qué cosa, estables. ¿Qué significa esto? Que cambian. Y cambian en función de diferentes variables. Cambian porque de repente la familia, los progenitores, los convivientes, los concubinos, optan por solucionar sus problemas. Nadie los niega. Por eso es que hay reconciliación familiar. Por eso es que el Código Civil detalla que inclusive en proceso de divorcio, antes de que se emita la sentencia, las partes pueden, ¿qué cosa? Eliminar el proceso. Y no pasó nada. Por eso es que es muy importante entender, ¿qué cosa? Estas condiciones sobre las cuales vamos a tener que establecer algunas premisas muy importantes en la diferenciación. Entonces, mientras que el proceso civil puro o civil privado enfatiza los intereses y derechos, el derecho procesal de familia que enfatiza el conflicto familiar. ¿Y por qué? Porque solamente se va a llegar a conocer el conflicto familiar cuando el juez intervenga. ¿Y cuándo interviene normalmente el magistrado en el proceso tradicional aplicado a la especialidad de familia? Generalmente cuando ya se desarrolló la demanda, el admisorio, el procedimiento de saneamiento procesal y se ejecutó, ¿qué cosa? La audiencia. Una etapa sumamente muy posterior a cuando surge el conflicto. Por eso es que cuando ya llegan a la audiencia, las partes que se habían estado peleando 2, 3 años antes, ¿qué dicen? No, yo no quiero pelear. No, doctor, conciliemos. Y en algunos casos concilian, y el juez dice, caray, qué buen magistrado que soy. No, usted no es que sea bueno. Lo que sucede es que las partes están tan cansadas que decidieron conciliar, ¿correcto? Y hay otros que dicen, no, yo no voy a conciliar. Y el mejor ejemplo, separaciones de hecho. Hay personas que tienen 10, 15, 20 años separados y que van a la audiencia con sus nuevas parejas y sus hijos. Y los jueces le preguntan, señora, señor, si usted está separado 20 años, 15 años, ha venido con su nueva pareja, ¿por qué no le da el divorcio? ¿Y qué es lo que dicen? No, no le voy a dar el divorcio. ¿Pero por qué? Si usted ya está separado, separada. Porque se va a casar con la otra. El factor subjetivo es el elemento esencial que define el conflicto familiar. Y ese conflicto familiar entonces tiene que ser interpretado de una manera diligente, de una manera sumamente especial y que debe vincularse al análisis no solamente de las partes procesales, tiene que evaluarse en función de cómo se comportan los demás individuos. ¿Por qué? Porque si no analizamos, por ejemplo, el proceso y las condiciones de edad de los hijos involucrados en un conflicto, jamás vamos a poder entender cómo es que el impacto negativo del conflicto va a afectar ¿a quién? A los hijos. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Y les voy a dar ejemplos. Si Adán, casado con Eva, se separa de Eva y tienen un hijo, Caín, y este tiene, ¿qué cosa? Una condición de recién nacido, ese niño nunca va a sufrir algún tipo de violencia, porque no percibe el daño, es totalmente dependiente. Por más que la mamá le hable mal, ese niño, ese bebé, no va a tener ningún tipo de alteración psicológica. Muy distinto es cuando ese niño recién nacido ya tiene 4, 5, 6 años. Cualquier acción negativa contra su desarrollo psicológico es considerado violencia. Y ahí podemos decir, tu padre es un miserable, nos abandonó, te abandonó, pero no te preocupes, para eso está tu mamá. Esos valores negativos son actos de violencia, afectan el desarrollo psicológico, pueden provocar peores situaciones como por ejemplo la pedectomía o la obstrucción de vínculos. Y esto
no se puede, ¿qué cosa? Comprender si es que no hay una evolución de ese niño en cuanto a su desarrollo. ¿Por qué? Porque ese niño reacciona de una manera cuando tiene 4 o 6 años y va a reaccionar de otra manera cuando tiene, ¿qué cosa? Entre 8 años a 12 años. Y va a ser totalmente inmune a cualquier condición negativa cuando ya tiene más de 15 años. Porque ella es una persona que va a tener una condición inclusive excluyente al conflicto de familia. Y es lo que le pasa a los jóvenes. A los jóvenes les importa un pepino el problema de sus padres, porque están pensando en sus propios líos, en sus propias, ¿qué cosa? Condiciones personales. Y eso es muy significativo, porque al final de cuentas no es que odien a los padres, no. Lo que sucede es que están pensando en sí mismos. Es parte de la edad. Y peor aún, cuando los hijos tienen 18 años. ¿Ustedes creen que a esos chicos de 18 años les interesa que sus padres estén peleados? No, lo toman, ya es problema de ellos. Y eso hace que los padres recién recapaciten. ¿Y esto qué sucede? El conflicto tiene una temporalidad. El conflicto, por lo general, se desarrolla en 6 años. Los 2 primeros años son muy críticos. Los 4 siguientes, ¿qué cosa? Son muy inestables. Se puede solucionar, se puede conciliar, como también se pueden generar nuevos procesos judiciales. Y es lo típico que existe, ¿qué cosa? En el ámbito de los conflictos familiares. De una primera demanda, automáticamente quien ha sido demandado va a plantear una acción. ¿Para qué cosa? Equilibrar las condiciones. Por eso es que tenemos un proceso principal, procesos derivados, procesos complementarios, procesos paralelos, procesos secuenciales, procesos, ¿qué cosa? Condicionados. Por ejemplo, las medidas cautelares. ¿O qué cosa? Las medidas de planteamiento de alimentos de forma preventiva que nunca llegan a formular, ¿qué cosa? Un proceso principal. Normalmente los procesos cautelares en el ámbito de alimentos no tienen proceso principal y a los jueces no les importa porque se quedan contentos. Entonces, esto es sumamente importante de detallar porque nos damos cuenta entonces que el proceso y el trámite judicial tiene un valor totalmente distinto. Un valor que nos permite decir, señores, tenemos que cambiar esta perspectiva de evaluación del conflicto familiar porque ya no resiste esta condición. Valores en el ámbito procesal, probatorio, convencional, en el ámbito interdisciplinario, con medicina legal, con el contexto de derecho, con sociología jurídica inclusive, permiten detallar, la familia ha ido evolucionando y la ley no, y la doctrina menos, y la jurisprudencia algo. Y esa jurisprudencia en algo permite detallar un proceso que se fue gestando desde el año, ¿qué cosa? 2000, con la visión internacional respecto a la Convención de Derechos del Niño y finalmente, ¿qué cosa? Con la materialización de muchos fallos a nivel principalmente del Tribunal Constitucional, siendo el más importante el caso Reinaldo Scholz, ¿correcto? Que se desarrolló, ¿qué cosa? Con el expediente 09332-2006, proceso de amparo /TC, pero en complemento con el proceso 06572-2006, proceso de amparo, caso de Janet Rosa Domínguez, donde por primera vez se defendió en vía judicial el derecho de una conviviente a heredar, porque no heredaban, a pesar de que la Constitución establecía que hay una condición equivalente. Pero un momento, ¿qué significa equivalente y no igual? Igual es cuando tienen la misma naturaleza jurídica. Y matrimonio y convivencia son totalmente distintos. Por eso que son equivalentes. Porque el matrimonio tiene una condición pública y la convivencia tiene una condición privada. A partir entonces de este momento, nos damos cuenta que surge la necesidad de fundamentar un derecho procesal de familia y que felizmente desde el año 2016 ya se nos ha venido, cosa, dando la razón en nuestros fundamentos. Estos fundamentos nos han permitido, cosa, ir generando varios, ¿qué cosa? Elementos teóricos que fueron complementándose, como por ejemplo derecho probatorio y derecho convencional en el ámbito del derecho de familia, el análisis interdisciplinario de la violencia familiar y otros factores adicionales a tal nivel que, por ejemplo, Gaceta Jurídica, Actualidad Civil, Actualidad Penal, las principales editoriales en nuestro país ya hablan de un derecho procesal de familia. Y el autor que generó eso es quien les habla. Yo soy el que tiene el libro más antiguo
en la especialidad y es el que por primera vez planteó su autonomía. Y fíjense, hay autores que han mencionado derecho procesal de familia, derecho de familia en lo procesal o en lo judicial. Por supuesto que sí. Hay varios autores muy importantes y que los han fijado inclusive en 1980 y 1990. Pero hay un gran detalle. Analizan solo el conflicto judicial. Yo analizo el conflicto familiar, que es mucho más amplio que el expediente judicial que reproduce un conflicto judicial. El conflicto familiar es preexistente y muchas veces esto no llega a ser denunciado, no llega a ser evaluado. Cifra negra de violencia, por ejemplo, y en muchos casos la mínima parte recién llega a ser judicializado. Y si no me creen, vean todos los problemas que se generan en nuestra realidad. ¿Por qué creen que muchas víctimas de violencia familiar no denuncian al agresor? Por estas cuestiones. Por estos elementos, entonces, es que necesitamos tener un derecho procesal de familia totalmente autónomo, a tal nivel que, por ejemplo, podríamos mejorar lo que en el ámbito de la doctrina comparada ya se hizo en Bolivia y en Costa Rica, que tienen código procesal de familia, pero que tienen un defecto, y a pesar de que yo he colaborado en ambas normas. ¿Cuál es el defecto? Solamente han juntado los procesos de familia y no le han dado la capacidad al juez de evaluar lo que ha sido el conflicto familiar. Si el juez no tiene la oportunidad de ver el conflicto familiar, difícilmente va a poder solucionar los conflictos que se judicializan y los conflictos que determinan derechos y obligaciones entre las partes. Sin eso, resultaría casi imposible para cualquier juez resolver este tipo de conflictos. Y por ello es que en el ámbito actual, muchos jueces de familia creen que emitiendo una sentencia ya solucionaron el caso. Muchos jueces de familia creen que haciendo una medida de protección ya van a evitar los casos de violencia familiar. Un error principalmente de visión. ¿Por qué? Porque ningún documento atenúa el conflicto familiar. Esto es muy personal, muy subjetivo. Por eso es que necesitamos generar una nueva especialidad, un nuevo ámbito de estudio, y por eso es que logramos tener una autonomía plena del derecho procesal de familia en nuestra doctrina, gracias a algunos trabajos que publicamos casi ya 20 años. Muchísimas gracias. Estimado doctor, le agradecemos mucho por su disertación y a los participantes que tengan alguna inquietud, por favor formularle a nuestro expositor. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? No damos por concluida la conferencia. Quisiera preguntar, Sí, claro. ah, bueno, ahora quisiera saber acerca de la transgresión del derecho al hombre, porque bueno, en los casos de violencia familiar se ve mucho de que muchas personas denuncian, a veces, muchas veces también no es cierto, ¿no? Denuncian a la pareja y en algunas ocasiones también estas personas se autolesionan, ¿no? Y culpan, ¿no? A su pareja. Entonces, eh, esto transgrede, digamos, los derechos a defensa de la persona, porque como es cierto, es que inmediatamente prácticamente le dan las medidas de protección, ¿no? Y le responsabilizan. Si yo denuncio a una persona, automáticamente responsabilizan a la otra. Esto sería
una transgresión al derecho o cómo se podría ver en este aspecto. No es una transgresión al derecho. Lo que sucede es que recuerda que nuestro mismo Código Procesal Civil permite algunas acciones maliciosas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando el Perú jugaba el Mundial de Rusia 2018, los días que jugó, que eran días hábiles, ninguna audiencia se desarrolló, porque todos los abogados que tenían audiencia en esas horas pidieron ¿qué cosa? Posponer la audiencia por enfermedad. Eso se llama malicia procesal. Eso es permitido. Lo que no está permitido es ¿qué cosa? Que se actúe con temeridad, engañando. ¿Correcto? Engañando. Y esto lamentablemente se llama denuncia falsa. Y sí, genera no un daño al proceso, no un daño al sistema, pero sí genera ¿qué cosa? Una mala interpretación de los hechos. Entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Actuando de modo independiente y de modo oportuno. Cualquier situación de violencia familiar, si es denunciada y es evaluada en el momento, no solamente por el juez, sino por un conjunto de peritos, para poder demostrar qué cosa, violencia física, violencia psicológica, la evaluación del análisis social de la familia, evidentemente se podría saber quién miente, quién dice la verdad, y esto podría determinar, inclusive en casos de violencia familiar física acreditados, acciones mucho más tutelables y con mucha mayor efectividad para el contexto familiar. Claro que sería oportuno, pero también podría, ¿qué cosa? Indicar, señora, usted no presenta ningún síntoma que evidencie que ha sido afectada. Por lo tanto, usted lo que está haciendo es, ¿qué cosa? Generar una condición procesal negativa en la contraparte y con esa acción, su contraparte, que podría ser su esposo, podría demandarla. ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir con una persona que le ha denunciado. Entonces, eso es lo que se tiene que evaluar. ¿Correcto? Ok, doctor. Muy amable. Doctor, buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes. Doctor, usted mencionó que la conviviente también hereda. En el caso de que la persona no le diera el divorcio, igual también la conviviente hereda. Ahí viene un gran detalle. La conviviente no puede divorciarse. ¿Correcto? No, claro, me refiero de que si hubiera, también me mencionó un ejemplo de que la persona se había casado y luego fue a una audiencia y la esposa no le quería dar el divorcio Ah, ya. porque quería seguir otra vida con la conviviente, entonces dijo para que no se case con otra persona. ¿La conviviente también en ese caso hereda? No. ¿Sabe por qué? No Porque hay- recuerda que en el ámbito judicial y en el ámbito procesal, las acciones se tienen que hacer de buena fe. Entonces, ¿cómo podría una persona decir, es mi esposo y yo por tanto voy a heredar en caso muera? No me importa si tiene una conviviente o no me importa si generó otra familia, porque yo soy la esposa y lo que Dios unió, nadie lo puede separar. Si al final le llegan a demostrar que ella también, ¿qué cosa? Tiene un conviviente y tiene otros hijos con su pareja. ¿Correcto? Eso se llama actuar de mala fe. Y eso, lamentablemente, nuestro sistema judicial no lo evalúa, porque cree que solamente papelito manda papelito. Y eso está mal. La ley tiene que cumplir un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Responder a las exigencias sociales. Y mientras no lo haga, difícilmente va a poder evolucionar este contexto de familia. ¿Qué puede hacer la esposa en ese sentido? Hay que diferenciar. Hay 3 niveles de convivencia. 3 niveles. Los convivientes que actúan de buena fe y que no tienen impedimento matrimonial, eso no tiene ningún tipo de problema. Reconocen automáticamente qué cosa, la convivencia y pueden heredar. Pero hay otro tipo de situaciones. Hay personas que están conviviendo muchos años con una persona y nunca supieron que estuvo casada, porque hay muchas personas que falsifican sus datos. Hay una congresista actualmente en el Congreso de la República, que es de Podemos, que postuló en el año 2016 con un DNI y para el año 2020 postuló al Congreso con otro DNI. 2 DNIs, 2 identidades. Y el segundo DNI le ha permitido, ¿qué cosa? Ser congresista. Si eso puede ocurrir ante el Jurado Nacional de Elecciones, ante RENIEC, que tiene los datos, ante la OMPE,
¿por qué no puede generarse un matrimonio en una persona que adultera su identidad y que eventualmente cree o asume la esposa que su esposo tiene esa identidad? Acá vienen las acciones que perjudican a una persona que actuó correctamente y dentro de su competencia. No fue engañada ya cuando muere, ¿qué cosa? Esa pareja, y ahí se generan los problemas en el ámbito sucesorio, esencialmente. Y hay otro tipo de convivencia, la tercera, es cuando los dos son conscientes que tienen impedimento matrimonial, o uno o los dos, y a pesar de eso conviven, y saben que no pueden heredar porque tienen un impedimento matrimonial. En ese tipo de situaciones, la ley no les da ningún tipo de derecho. Pero en el otro caso, sí, porque la ley asume que quien actúe de buena fe puede generar algo beneficioso. Y le doy un ejemplo. Prescripción adquisitiva. En el ámbito procesal penal, prescripción de un delito. El tiempo otorga derechos. El problema es que eso, en el ámbito de familia, parecería que fuera, ¿qué cosa? Totalmente demoníaco. Y cuando en realidad eso es procesal, no es familia. No es derecho de familia, es derecho procesal. Y ahí se dan cuenta entonces que las perspectivas de evaluación de nuestra doctrina son muy deficientes. Doctor, disculpe, y en el caso de que fuera no casada, sino conviviente, y la otra conviviente también heredaría, ¿ahí cuál sería el conflicto? Porque hay dos convivientes y hay una separación de hecho, pero ya hay otra conviviente, en ese caso, ¿cuál sería el conflicto? Ahí sabe cómo se evalúa quien logra acreditar la convivencia. Si hay convivencias en paralelo, ¿correcto? La convivencia más antigua prevalece. ¿Correcto? Ahora, si hay una convivencia de 4, 5, 6 años, correcto, y luego hay una separación y comienza a convivir con otra persona, esa persona que convivió muchos años, cuando no registra su convivencia, no tiene ningún tipo de derecho para poder reclamarle a la nueva convivencia. ¿Por qué? Porque ha tenido que realizar su defensa de derecho al segundo año, cuando cumplió el requisito legal que pide el Código Civil. No lo hizo, bueno, la ley nunca ha reconocido la negligencia. Quien actúa negligentemente no puede ser reconocido en sus derechos. Doctor, gracias. Doctor, buenas noches. Hola. Ejemplo correcto, por ejemplo, ¿no? Ana y José tienen una convivencia por más de 20 años. Ambos no tienen ningún... Hola. Se Se cortó, creo, se cortó. ¿Me escucha ahora sí? Ahora sí. Ah, ya, correcto. Por ejemplo, Ana y José tienen convivencia de 20 años aproximadamente. José en el transcurso de esos 20 años se casa. Obviamente Ana no se entera. Y en un punto en el que ya tiene conocimiento de que José tiene ya un matrimonio, procedería en este caso el reconocimiento de un derecho por parte de Ana. Por supuesto. Y además puede, sí, claro. A ver, dos opciones. Vamos a darle un ejemplo muy práctico. ¿Le parece? Adán casado con Eva para evitar cualquier tipo de imagen personal de cualquier individuo. Correcto. Adán casado con Eva. Perdón, conviviente con Eva. 20 años, Adán conoce a María y se casa con María. ¿Correcto? Que es el ejemplo que usted me dice. Vamos a darle la respuesta para Eva y para María. Si Eva se da cuenta que aún siendo conviviente, su pareja se casó con María, porque evidentemente en ningún lado figura qué cosa, que era casado, Eva puede pedir la nulidad del matrimonio de Adán con Eva. Y se acabó. ¿Correcto? Al ser nulo ese matrimonio, porque existen condiciones e impedimentos, porque hay una relación equivalente al matrimonio primigenia, Eva tendría todos los derechos garantizados. ¿Correcto? Si Eva no hace nada y pasan 6 meses del matrimonio, Eva no podría pedir luego ningún tipo de derechos. ¿Por qué? Porque el plazo procesal para plantear la nulidad venció. ¿Qué haría María si no se entera? Si se entera que, bueno, Adán tenía una convivencia con Eva previa a su matrimonio.
Adán tiene la posibilidad de plantear la anulación, correcto, de su matrimonio. Pero no lo hacen. Muchas personas se enteran de esto y no lo hacen. ¿Qué es lo que podría indicar automáticamente el registro de una sociedad de gananciales que le reconozca cualquier derecho patrimonial generado por Adán? Y es otra referencia, totalmente distinta. ¿Correcto? Entonces, cualquier bien que tuviera Adán con Eva y que no ha sido inscrita, podría ser, ¿qué cosa? De beneficio para María. Muchas gracias, doctor. Doctor, quiero hacer una repregunta a la pregunta de la compañera. Dígame. ¿Qué pasaría si se entera recién, después de 20 años, pero cuando fallece el conviviente? Uh-huh. Y quiere ella, por ejemplo, hacer la sucesión intestada, o quiere hacer la unión de hecho y se da con la sorpresa, porque tú sabes, el requisito que te piden es certificado negativo de matrimonio, ¿no? De ambas personas. Y se entera recién que estaba casado. ¿Qué hacer ante ello? Por eso. ¿Procede la nulidad o no? ¿Podría repreguntar, por favor? Doctor, ¿qué pasa? Una pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si Eva se entera ya después de 20 años, ya cuando quiere accionar, en el sentido de que su conviviente ha fallecido, que es Adán? ¿Accionar en qué sentido? Hacer la sucesión intestada, hacer una unión de hecho para no adjudicarse los bienes. Consulta, doctor. En nuestra legislación, en nuestro sistema jurídico, ¿una sucesión intestada se puede hacer 20 años después? No, doctor, no me deja entender, sino después de 20 años ya de convivencia, cuando fallece, ¿no? Ya, ya claro. para tramitar, tiene que ser el trámite de la sucesión intestada, pero para eso tiene que hacer la unión de hecho. Claro. Y al hacer la unión de hecho, ¿no? ¿Qué le piden como requisito? Certificado negativo de matrimonio. Es de ahí donde se entera que esta persona, que Adán ha sido casado. Pero ya han pasado tantos años. ¿Cómo hacer para anular eso? Recuerda que recién se ha enterado. Entonces, ¿qué es lo que podría plantear? Tiene que plantear respecto de los bienes, porque si no tienen bienes, no se van a pelear, ¿o no? Tienen que haber bienes. Entonces, si es que hay bienes generados con su conviviente, tiene que defender, ¿qué cosa? La titularidad de esa propiedad. ¿Para qué cosa? Para evitar que la esposa, que formalmente existe, pueda, ¿qué cosa? Reclamar esos derechos como si fueran suyos, por sucesión. Entonces, si viene una señora y dice, yo soy María y yo me casé con él, correcto, y no me interesa si 20 años después convivió contigo, yo quiero heredar, porque eso solo viene de mi esposo. Muy bien, acredítame que tú has generado o el patrimonio o una parte del patrimonio, o tú has sabido cómo es que este señor ha generado ese patrimonio. Y ahí viene gran detalle, pero doctor, el Código Civil no lo establece. Así es, no lo establece respecto de qué cosa, la sucesión, ni tampoco con respecto de qué cosa, la exclusión de una conviviente. Pero lea usted el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil permite, ¿qué cosa? Generar procesos de conocimiento para determinar derechos. Y eso está en el título preliminar del Código Procesal Civil. Por lo tanto, la conviviente sí puede defender esos casos. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, mi querido doctor Leodan Guerrero. Procedo ya a retirarme, que tengo otras actividades. Muy agradecido por la invitación, muy honrado con el Colegio de Abogados del Callao, y bueno, quedo de repente a otra próxima oportunidad. Doctor, muchas gracias por su magnífica ilustración, muy amable. En el transcurso de los días vamos a estar emitiendo el respectivo certificado por el Ilustre Colegio de Abogados del Callao. Muchas gracias. Muy doctor. amable. Permiso. Muy amable. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.